Hola para todos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a su programa Minutos de Vida con la pastora Silvia Cortés de la iglesia Life en el Camino Church. Sean todos bienvenidos. Gracias hoy por estar aquí en este programa. Gracias por conectarse. Gracias hoy por escuchar, por ser fieles oyentes, sintonizar este programa a través de Radio Poder. Y también, si usted nos ve por las redes sociales, gracias por estar ahí. Gracias por conectarte. Sean todos bienvenidos. Les saludo muy especialmente donde usted se encuentre, en cualquier lugar donde usted esté, si va manejando, si está en su casa, si está trabajando, si está en una oficina, si está en un hospital, si está en la cárcel, donde quiera que usted se encuentre y esté escuchando este programa. Yo creo en mi corazón que Dios tiene algo muy especial para usted hoy. Tiene una palabra de Dios que va a transformar su ser, que va a hacer un impacto en su corazón, y que usted hoy va a recibir una promesa de Dios, una bendición de Dios, un consejo de Dios para transformar su vida. Así que sean todos bienvenidos. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir con ustedes, o que me permite a mí en este día compartir con ustedes. El pastor Rolando les envía muchas saludes, y junto con él nosotros dos pastoreamos la iglesia Life en el Camino Church. La iglesia está ubicada en el 5840 Kirby Road, Clinton, Maryland. 5840 Kirby Road, Clinton, Maryland. Si usted quiere acompañarnos, nosotros estamos allí reuniéndonos los días domingos a las 10 de la mañana. Estamos teniendo tiempos maravillosos de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, tiempos de la palabra del Señor. Así que por favor no te pierdas esta bendición de congregarte. Este es un tiempo donde el Señor nos está llamando otra vez a conectarnos con Él, a tener compromiso serio y a permitir que Él obre en nuestro corazón, obre en cada vida. Así que les invitamos muy especialmente, les invito hoy muy especialmente, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, que nos acompañe. Este es el tiempo de nuevo de congregarse, este es el tiempo otra vez de conectarse con la presencia del Señor. Yo sé que ha sido un tiempo difícil, ha sido un tiempo de muchos desafíos. El año pasado fue un año donde pudimos experimentar cómo todo se desbarató, cómo todo empezaron a suceder muchas cosas. Ya todos sabemos que esta pandemia trajo muchísimas cosas, pero también en medio de esto Dios se glorificó, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de situaciones muy difíciles donde familias perdieron no solamente un ser querido, sino quizás varios miembros de su familia los tuvieron que despedir. Yo creo en mi corazón que la misericordia de Dios está con cada una de estas familias, está con cada persona que todavía está pasando por dolor, que todavía está pasando por soledad, que todavía está pasando por momentos difíciles. Yo creo en mi corazón que algo nuevo Dios está haciendo en nuestro corazón, y muchas veces Dios tiene que romper la vasija y hacernos de nuevo. Él, como el alfarero, Él como ese Dios todopoderoso, soberano, que tiene el control de cada una de nuestras vidas, muchas veces tiene que hacer estas cosas. Y pensando en esto, hoy quiero hablarles acerca de cómo las promesas de Dios te pueden vestir de honra, autoridad y hermosura. Cómo las promesas de Dios te pueden vestir de honra, autoridad y hermosura. Y para eso me gustaría que leyéramos en Job, capítulo 40, el versículo 7 al 10. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Job en estos últimos capítulos de este libro, dice: "Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás". El 9 dice: "¿Invalidarás también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas como voz, con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y belleza, y vístete de honra y hermosura. Cíñete, adórnate ahora
de majestad y de alteza, y vístete de ahora de honra y de hermosura. Pareciera fácil vestirse de honra, autoridad y hermosura. Eso fue lo que le dijo Dios. Si tú eres tan inteligente y tan lleno de cualidades, pues vístete tú de honra, autoridad y hermosura. ¿Cómo eran esas vestiduras de Job antes de pasar por todas sus pruebas, antes de pasar por todo ese momento difícil? Dice la Biblia que Job era un hombre sabio, era un hombre perfecto delante de Dios. Esto quiere decir que tenía integridad en su corazón, que era un hombre recto, que era un hombre temeroso de Dios, y dice la Biblia que era apartado del mal. También dice que él tenía un corazón maduro, que era muy recto delante del Señor, que era sincero, que había levantado a sus hijos con el temor de Dios, y era también en el trato con las demás personas, era una persona que se podía ver su sinceridad, transparente, no era una persona que tuviera cosas atrás, y su relación con Dios tenía una fe sincera, era recto delante del Señor, tenía una fe digna de imitar, era una persona muy especial, no era hipócrita, no era falso, no tenía cosas por detrás, como dije ahora, sino que era una persona transparente, era una persona no solamente con Dios era transparente, sino que con la gente. Él podía relacionarse con las demás personas y la gente podía confiar en él. Igualmente Dios, ante Dios él tenía la mejor reputación, era un hombre íntegro y era un hombre recto, tenía hijos, ustedes saben que tenía su familia, tenía hijos, era dueño de mucho ganado, tenía muchos criados, era un hombre rico, pero él estaba vestido también de algo, y era algo de autosuficiencia, de un rol social, un rol de poder económico, un rol de dominio económico, y también un poco de orgullo espiritual, aunque muchas veces nos sucede esto, ¿no? Porque pensamos que somos muy espirituales, que tenemos la mejor relación con Dios, que sabemos cómo debemos comportarnos, qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras, cómo deben ser los demás, y muchas veces nos sentamos como a juzgar. No era el caso de Job, él no estaba juzgando a nadie, pero él sí, él pensaba que realmente era perfecto y realmente tenía muchas cualidades en su vida, era un hombre que realmente amaba a Dios, pero en esa misma humildad también cayó un poco en orgullo, pensando en estas mismas cualidades, en todos los valores que él tenía. Pero llega un momento en que Dios lo confronta, el mismo Señor tiene un trato con él. Y ustedes saben que el Señor mismo enfrentó a Job con su debilidad y con su insignificancia y frente a la poderosa majestad de Dios. Y lo confronta en este versículo 40, diciéndole: yo te preguntaré y tú me responderás. Durante todo el tiempo que Job pasó por tribulación, donde Dios mismo le dio permiso a Satanás para que lo tocara, ustedes saben que Dios le dio permiso a Satanás para hacer esto, pero en todo ese lapso de tiempo Job nunca maldijo a Dios, nunca tuvo un ¿por qué sucedió esto, Señor? ¿Por qué me quitaste? ¿Por qué me quitaste mis hijos? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy pasando por toda esta pobreza, por toda esta enfermedad? Porque fueron en muchas áreas de la vida que este hombre fue confrontado. Y Dios lo que quería hacer, porque Dios está muy interesado en cambiar todo nuestro ser, y por más que creamos que somos perfectos y que no hay ninguna falta en nosotros, de todas maneras Dios está formándonos y Dios ve lo que hay en nuestro interior y cuáles son las cosas que necesitamos ser cambiadas, y para eso el Espíritu Santo está en nuestra vida, para transformarnos, para limpiarnos, para mostrarnos nuestra condición, para mostrarnos nuestro pecado. Y muchas veces
por quizás ser muy espirituales, no nos damos cuenta de aquellos errores, de aquellas cosas en que caemos, quizás sin darnos cuenta. Y así fue Job. Entonces el Señor tuvo un trato muy fuerte con él, no fue algo suave, sino que Dios permitió muchas circunstancias difíciles, fue despojado de todo lo que tenía y realmente él necesita encontrarse con el Señor, como ser confrontado delante del Señor, y su autosuficiencia, ese orgullo espiritual que tenía es confrontado delante del Señor. Y también toda esta prueba lo lleva a ver que aún más necesita a Dios, que su relación con Dios tenía que ser mucho más fortalecida, que él pensaba que conocía a Dios, pero realmente faltaba mucho por conocer. Y eso es lo que a nosotros nos pasa también. Pensamos que conocemos mucho de Dios, pero estamos todavía en el proceso de crecimiento, en el proceso de crecer espiritualmente, y nuestra vida tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada. Tiene que el Señor muchas veces confrontarnos a través de situaciones difíciles. Pero no pienses que Dios está permitiendo estas situaciones difíciles para castigarte. No es eso. Dios no está interesado en castigarte y en darte látigo y en acabar contigo. El plan de Dios es un plan de amor. Él te ama, Él nos ama con amor eterno, dice la Biblia, que nos ha amado, y por eso nos ha prolongado sus misericordias. Su amor es tan grande, su presencia quiere estar con nosotros, y es tan grande su amor que quiere entonces trabajar en nuestro interior, transformar aquellas cosas que muchas veces no vemos, que pensamos que no tenemos, que hay cosas que decimos, no, nosotros somos perfectos, que somos tan rectos delante de Dios que podríamos decir, que hasta podemos hacer como hizo Job, un poco confrontar a Dios y decirle, ¿por qué me están sucediendo estas cosas, Señor? Tú me preguntarás. Él tenía muchas preguntas y era parte de la naturaleza del hombre, parte de nuestra naturaleza es preguntarle a Dios, es hacerle preguntas, ¿por qué suceden las cosas? Y por eso Dios le dice, ahora yo te preguntaré y tú me responderás, porque en todo el proceso fue Job el que estaba preguntando y Dios quería contestar. Y muchas veces Dios estuvo en silencio. No todas las veces que que Job le preguntó, Dios le respondió. Normalmente lo hacemos así. Tenemos muchas preguntas, muchas quizás reclamos, por qué suceden las cosas, pero Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Y en ese tiempo también el Señor a veces se queda en silencio, no nos dice muchas cosas, pero lleva un momento en que Dios le habla a Job. Y qué bonito, porque es interesante que en este capítulo 40 podemos encontrar que el Señor es el que ahora va a preguntar y le hace ciertas preguntas. Le dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y es lo que muchas veces hacemos. Queremos condenar a otros o poner la culpa en Dios para justificarnos a nosotros mismos. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios?, le pregunta a Dios. Y definitivamente, ¿cómo vamos a poder pensar que nosotros tenemos un brazo como el de Dios? No lo tenemos. ¿Y truenas con voz como la suya? No, la voz de Dios dice muchas veces que es como un trueno que hace temblar la tierra. Nuestra voz no podría hacer eso. Nosotros no podríamos hacer muchas cosas. Él es el Todopoderoso. Él es el soberano Dios que tiene el control aún de los seres más pequeños, microscópicos. Él los ha creado, aún hasta los seres más grandes, poderosos, animales grandísimos. Dios los ha creado, y así como nos ha creado a nosotros, con tanta inteligencia, con la capacidad de pensar, de razonar, de tomar decisiones. Así nos ha hecho Dios. Y le dice entonces Dios, adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y hermosura. Y eso me hace pensar en que nosotros no podemos
vestirnos ni de honra, ni de hermosura, ni de autoridad, ni de nada, sino es por su poder. Después de que Job entiende que ese proceso por el que pasó era para que él conociera más a Dios, tuviera una relación más fuerte con él lo primero que hace es tener un momento de arrepentimiento. En Job 42:6 dice que por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando una persona en el Antiguo Testamento habla que cuando una persona estaba pasando por dolor o por duelo, ellos lo que hacían era llenarse de ceniza. Todo el cuerpo se llenaban de ceniza, todo su cuerpo lo llenaban de ceniza. Y en este momento Job estaba arrepintiéndose delante de Dios a tal punto de soltar todo su dolor, de soltar todo el duelo que había pasado y permitir que el Señor tomara su vida. Esa palabra aborrezco y me arrepiento significa como fundirse, como disolverse, como desvanecerse en la presencia del Señor. Y es eso mismo como cuando una vasija es rota y tiene que ser moldeada. Así Dios muchas veces tiene que hacer con nosotros, pero lo que dije ahora es que no es por castigo, como un látigo castigador para que no nos portemos mal, sino que es ese Dios de amor teniendo misericordia con sus hijos, transformándolos y mostrándoles realmente quién es Él. Muchas veces podemos decir, hemos escuchado de quién es Dios, podemos escuchar testimonios, podemos contar lo que la gente nos dice o escuchar los testimonios de la gente de lo que Dios ha hecho. Pero, ¿qué podrías contar tú de tu experiencia, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo Él se ha mostrado a ti, de cómo tú has visto su poder, de cómo tú has visto su gloria, de cómo tú has visto cómo te ha sacado quizás de la muerte o de alguna situación difícil, de cómo en este tiempo de crisis tú has experimentado a Dios? Si quizás en este tiempo lo que has hecho es endurecer tu corazón y alejarte más de Dios y culparlo por todas tus cosas que te están pasando, o estás abriendo tu corazón para que decirle a Dios: ¿qué estás haciendo a mí? ¿Por qué estás rompiéndome en tantos pedacitos tan pequeños? ¿Y qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué parte de mi ser estás transformando? Y ojalá pudiéramos tener esa actitud de pensar en medio del dolor, porque aunque ha sido un tiempo tan difícil, podríamos pensar en esto: ¿qué es lo que Dios está haciendo en mí? ¿Por qué Dios está permitiendo? ¿Para qué Dios está permitiendo todo esto? Y esto es con unas muy buenas razones. Primero, transformar tu ser y llevarte al arrepentimiento. Quizás tú has sido cristiano por mucho tiempo y tú puedes decir: no, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Pues ahí estás pecando, porque todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Todos los días necesitamos ir al Señor y decirle: perdóname, Señor. Y no solamente perdóname y ayúdame en este día y salir corriendo de la casa, sino que podamos tener un momento donde podamos reflexionar aquellas cosas que pasaron en el día y que quizás no tuvimos las mejores actitudes, quizás no tuvimos las mejores palabras, quizás los pensamientos que vinieron a nuestra mente no fueron los mejores. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa en cada uno de nuestro diario vivir? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Estamos siendo sinceros? ¿Estamos siendo transparentes? ¿Estamos hablando la verdad? ¿Estamos haciendo lo que como hijos de Dios, como cristianos tenemos que hacer? ¿O quizás estamos dejando que nuestro amor se enfríe, que seamos egoístas, que seamos avaros, que seamos con toda clase de cosas ocultas? Dios no quiere eso. El Señor quiere personas, sus hijos,
las personas que sean sus hijos, que sean personas transparentes, personas que permitan esa transformación de su ser interior, no solamente que ocupen cargos en una iglesia o que lleguen a ser obispos o diáconos o que sean servidores o líderes. El Señor no le interesa el cargo que estás ocupando. El Señor lo que quiere es transformar tu corazón y llevarte al punto de arrepentimiento, al punto en que tú puedas verte a ti mismo como en un espejo, como dice la Biblia, como a cara descubierta frente a un espejo, y poder ver la gloria del Señor, pero también poder ver lo que está sucediendo en nuestro ser, que muchas veces por el correr del tiempo, por los afanes de la vida, no tomamos el tiempo para autoevaluarnos, para reflexionar acerca de nosotros mismos. Entonces, él tiene ese tiempo, Job tiene ese momento de arrepentimiento donde puede buscar a Dios y donde le puede decir: Señor, realmente yo reconozco que te necesito. Él reconoce que necesita del amor de Dios. Él necesita soltar todas estas cargas, aunque él nunca maldijo a Dios, aunque él nunca proclamó ninguna cosa errada. Esas preguntas que le hizo a Dios, como unas acusaciones, como unas presuntuosas acusaciones contra Dios y su orgullo espiritual, él las entendió que las hizo mal, y él fue a Dios y le pidió perdón. Y creo que eso es lo que más necesitamos hacer hoy en día, que podamos examinarnos, que podamos evaluarnos y podamos ver lo que está sucediendo en nuestro ser y permitir al Señor transformar. Sabes que en ese tiempo que Job pasó tantas cosas, también él entendió quién era Dios. Después de esa confrontación con Dios, él no fue el mismo. Y sabes, muchas personas en la Biblia podemos ver cómo tuvieron un encuentro con Dios que transformó, que cambió todo su ser, que quizás de un momento, de muchas cosas en su vida, en el momento que ellos son encontrados por el Señor, tienen ese encuentro con el Señor, como Isaías, dice Isaías, que él ve su pecado y él entiende que ese ángel viene y toca su boca y es limpio su pecado, todo su ser es limpio. Asimismo, Job entendió que Dios quería limpiarlo, que Dios quería que lo conociera a él. Y entonces por eso dice en Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En ese momento él entiende quién es Dios. En ese momento él entiende realmente cuánto lo ama a Dios, y él entiende esa revelación de Dios en su vida, que no fue algo que alguien le contó, que escuchó de oídas, sino que él mismo lo experimentó. ¿Sabes qué? Esos tiempos difíciles tienen que llevarnos a ser confrontados para cambiar nuestras vestiduras. Si tú quieres ser vestido de honor, autoridad y belleza, tienes que tomar esas promesas de Dios. Tienes que ponerte allí bajo la soberanía de Dios y permitir, no vestirte tú de honor, porque quizás muchos de nosotros queremos ponernos en nuestro propio honor y, como decimos, nuestros propios moños, y entonces decir: no, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto porque he estudiado, o porque tengo ciertas habilidades, o porque tengo dinero. ¿Sabes qué? No, el Señor mismo quiere vestirnos de honor, Él mismo darnos honor, Él mismo a través de Jesucristo darnos autoridad, Él mismo darnos esa belleza, que no es una belleza externa, pero es una belleza interna que se refleja, claro que sí, en el exterior, porque una persona alegre es una persona que se refleja, esa alegría se refleja en su rostro, esa paz se refleja en su rostro, en las cosas que habla también. Así que vístete tú, no te vistas más de amargura, no te vistas más de luto, no te vistas más de orgullo, no te vistas más de altivez o de cosas equivocadas.
cambia esas vestiduras. Permite que el Señor mismo te cambie esas vestiduras y te vista de honor, te vista de autoridad, que tú puedas tener la autoridad de Cristo en tu vida, no para hacer daño a nadie, sino para tomar de esa autoridad y en el nombre de Jesús echar fuera toda obra del enemigo, y que esa belleza exterior sea una belleza reflejada por lo que hay en tu interior, una belleza interna que va a ser reflejada externamente. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos ser vestidos como santos, es como escogidos de Dios, santos y amados, de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Eso dice Colosenses capítulo 3 y versículo 12. Después que Job entiende todo este proceso, es confrontado, él se arrepiente, él conoce a Dios y realmente lo conoce no de oídas, sino de lo que ahora él puede ver de la misericordia de Dios. Dice la Biblia en Job capítulo 42 del 10 al 17 que a Job le fue restaurado todo lo que tenía. Y dice allí que quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todo lo que tenía. Entonces, fíjense que Dios quita la aflicción de Job cuando es confrontado, ya después que está confrontado y él se arrepiente, el Señor mismo quita su aflicción. Y Job, entonces, ora por sus amigos y el Señor le devuelve todo al doble de lo que tenía. ¿Sabes qué? El no maldecir a Dios, el arrepentirse de su soberbia, el arrepentirse de su orgullo, de su autosuficiencia, el permitir a Dios transformar su ser interior, lo llevó a ser restaurado de todo sufrimiento. Fue restaurado la amistad y el honor, su riqueza fue duplicada, el mismo número de hijos e hijas el Señor se los devolvió, y también la vida de Job se vio coronada después de todos esos sufrimientos. El Señor le dio 140 años, imagínense. Y dice la Biblia que fue feliz, su muerte fue feliz porque había vivido bien, y murió Job viejo y lleno de días. ¡Qué lindo! Y dice que terminó con estas palabras su vida, y murió Job anciano y lleno de días. Así que el Señor quiere vestirte de honor, autoridad y hermosura, y para eso quizás, o lo más probable, lo más posible, es que te confronte, es que te lleve a un arrepentimiento, y es que te lleve a conocerlo a Él realmente en tu corazón. Así que permítele a Él en su soberanía trabajar en tu vida. No esperes más, suéltate en los brazos del Señor y permite que el Espíritu Santo empiece a trabajar dentro de tu ser. De hecho, ya lo está haciendo. De hecho, las circunstancias de la vida nos han cambiado a todos, y el Señor ha estado tratando con muchas familias, no solamente con individuos, sino con familias enteras. Pero si tú has quedado en esta tierra, es porque todavía Dios tiene un propósito contigo y está trabajando contigo. Y no endurezcas tu corazón, no te llenes de orgullo, ni de soberbia, ni de amargura. No permitas más eso. Sé sensible a la voz de Dios y vuelve tu corazón al Señor. Vuelve tu vida a la presencia de Dios y permite que Él te transforme, que Él te levante y que Él empiece un nuevo tiempo en tu vida, donde tú vas a ver las maravillas y la misericordia de Dios en tu corazón. Permíteme orar por ti en este día y bendecirte, porque Dios quiere bendecirte a ti. Señor, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón, Señor. Ayúdanos a poder permitir que tú nos vistas de esa
honra, de esa autoridad y de esa hermosura que no es física, pero es interna, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder conocerte más, a poder tener arrepentimiento dentro de nuestro ser y permitir que tu presencia nos cambie y nos transforme y nos lleve al propósito con el cual hemos sido creados. Muchísimas gracias por tu presencia, por tu amor y por tu misericordia en nuestro ser, Señor. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Amén y amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, por favor escríbeme al 703-477-6254. 703-477-6254. Queremos orar por ti, orar por tus necesidades, orar por si estás pasando por pruebas y dificultades. El Señor tiene un propósito contigo y te levantará y te vestirá de honor, de honra y de belleza. Así que de autoridad y belleza. Así que levántate hoy, recibe nuevas fuerzas en el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos, los espero todos los martes a las 3 de la tarde y los jueves a las 3:30 por Radio Poder y las redes sociales. Muchísimas gracias por su atención en este día. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Amén.